Hay noches que no se olvidan, no porque sean perfectas, sino porque te rompen de una manera que nunca imaginaste posible. La noche del 17 de marzo, yo estaba de pie frente a la puerta de la casa donde crecí, con 2 maletas a mis pies y el sonido de mi propio padre cerrando la puerta a mis espaldas. No hubo abrazo, no hubo te queremos, hija. Solo el clic metálico del seguro y el silencio frío de una calle que alguna vez fue mi hogar. Tenía 32 años, acababa de perder mi trabajo, y mis padres me echaban a la calle. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que yo tenía una casa en la playa, una casa que no le había contado a nadie, una casa que era mío secreto más extraño, más doloroso y más hermoso al mismo tiempo. Pero para entender por qué guardar ese secreto me costó tanto, necesito contarte quién era yo antes de esa noche. Necesito contarte quién era Valeria Montero cuando todavía creía que el amor de una familia era incondicional. Crecí siendo la hija del medio en una familia que medía el afecto en logros. Mi padre, Ernesto, era contador, un hombre serio, de pocas palabras, que expresaba orgullo solo cuando los números cuadraban, cuando las notas eran perfectas, cuando el apellido Montero sonaba bien en boca ajena. Mi madre, Graciela, era más cálida en apariencia, pero igual de fría en el fondo. Era el tipo de mujer que te acariciaba el cabello frente a las visitas y te ignoraba cuando estaban solos. Aprendí muy pronto que su amor era una actuación. Mi hermana mayor, Daniela, era médica, mi hermano menor, Rodrigo, estudiaba ingeniería con honores, y yo, Valeria, trabajaba en marketing digital para una empresa de tecnología. No era médica, no era ingeniera, pero ganaba bien, lo suficiente para que mi padre dijera, con esa media sonrisa suya, que al menos no era una carga. Al menos, esas 2 palabras me definieron durante años. Viví en casa de mis padres hasta los 28, porque en esa ciudad el alquiler era una locura y porque, en algún lugar profundo de mí, todavía esperaba que algo cambiara, que algún día mi padre me mirara como miraba a Daniela, que mi madre me eligiera a mí, solo a mí, aunque fuera una vez. Nunca sucedió. A los 29, conseguí un aumento importante y empecé a ahorrar con una disciplina que sorprendería a cualquiera. No salía mucho, no gastaba en lujos. Tenía un propósito, aunque no lo podía explicar con claridad, solo sabía que necesitaba algo que fuera completamente mío, algo que nadie me pudiera quitar. Fue en ese tiempo cuando conocí a don Héctor. Era un hombre mayor, vecino de una pequeña localidad costera a 2 horas de la ciudad. Llegó a nuestra empresa buscando asesoría para vender una propiedad heredada, una casa frente al mar que llevaba años cerrada. Su esposa había muerto allí, me dijo, no podía entrar sin escuchar su risa en cada rincón, necesitaba que alguien más la llenara de vida. Yo no era agente inmobiliaria, no era su cliente directa, pero algo me empujó a preguntarle sobre la casa, a pedirle que me mostrara fotos, y cuando las vi, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: calma. Era una casa pequeña, de paredes blancas y ventanas azules, con una terraza que daba directo al océano, con un jardín descuidado pero lleno de bugambilias que crecían libres, sin que nadie las podara ni las controlara. Era imperfecta, era hermosa, era exactamente lo opuesto a todo en lo que yo había crecido. Le pregunté el precio, era accesible, considerando lo que había ahorrado y lo que podía pedir como préstamo. Don Héctor me miró durante un momento largo, como evaluando algo que iba más allá de los números, luego asintió y dijo algo que nunca olvidé. Las casas eligen a su dueño, señorita, esta lo eligió a usted. La compré 3 meses después. No le dije nada a mi familia. No fue una decisión calculada, al principio, simplemente no encontré el momento, y luego, con el tiempo, el silencio se volvió una forma de protección, porque sabía, lo sabían los huesos, que si mi padre se enteraba, encontraría la manera de opinar, de interferir, de hacer que esa casa también oliera a obligación. Mi madre le contaría las visitas antes de que yo pudiera decirlo, y Daniela, con esa sonrisa suya perfecta, haría algún comentario sobre inversiones mal hechas o sobre el riesgo de comprar en zonas costeras. Así que la casa fue solo mía, la visité en secreto, los fines de semana que podía, la limpié con mis propias manos, pinté las paredes, arreglé la terraza, planté flores que no sabía si sobrevivirían, y sobrevivieron. En esa casa aprendí a cocinar de verdad, aprendí a estar en silencio sin que el silencio me pesara, aprendí a mirar el mar durante horas sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Por primera vez en mi vida, no tenía que demostrarle nada a nadie. Durante casi 3 años, esa casa fue mi secreto más sagrado. Hasta la noche del 17 de marzo. Llevaba semanas notando algo raro en la empresa, reuniones cerradas, correos con copia a personas que no deberían estar en esa cadena, mi jefe directo, Mauricio, evitando mi mirada en los pasillos. Yo lo ignoré, o intenté ignorarlo, había aprendido a no anticipar catástrofes. Pero el lunes llegó con una citación a recursos humanos,
Una sala blanca, 2 personas que no conocía bien, una carta sobre la mesa, reestructuración, eliminación de posiciones, efectivo inmediatamente. Escuché las palabras, pero tardé varios segundos en entender que me estaban diciendo a mí, a Valeria Montero, que llevaba 4 años en esa empresa, que nunca había llegado tarde, que había trabajado fines de semana sin quejarse, que había formado a 3 personas que ahora ocupaban puestos mejores que el mío. Me dieron una caja para mis cosas del escritorio, una caja pequeña, de cartón marrón, como si 4 años de mi vida cupieran en algo tan insignificante. Salí a la calle y no lloré, eso me asustó más que cualquier otra cosa, no lloré. Esa noche, con un peso extraño en el pecho, fui a casa de mis padres. No tenía otro lugar al que ir, o eso creí, o tal vez necesitaba, en algún lugar irracional, que esa noche fuera diferente, que mis padres fueran diferentes. Le conté lo que había pasado en la cena, con calma, tratando de no dramatizar, solo los hechos. Había perdido el trabajo, iba a buscar empleo de inmediato, necesitaba unos días para reorganizarme. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato, me miró de esa manera suya, evaluadora y fría, y dijo, ¿y ahora qué? ¿Cuánto tiempo vas a estar sin ingresos? Mi madre no dijo nada, miró su plato. Daniela, que había venido a cenar ese día, se aclaró la garganta y comentó que en el hospital siempre buscaban personal administrativo, como si eso fuera un consuelo. Esa noche no pude dormir, me quedé en mi antigua habitación, mirando el techo, escuchando a mis padres hablar en voz baja en la habitación de al lado. No pude entender todo lo que decían, pero sí alcancé a escuchar la voz de mi padre, firme y sin dudar, pronunciar una frase que se me clavó como una aguja: esta situación no nos conviene. Esta situación. Yo era una situación. A la mañana siguiente, bajé a desayunar y encontré mis 2 maletas junto a la puerta, hechas, cerradas, con todo lo que había dejado en mi cuarto durante años, empacado con una eficiencia que me dio náuseas. No había nota, no había explicación, solo las maletas y el desayuno servido sobre la mesa, como si hubiera sido un día normal. Mi madre me sirvió café sin mirarme, mi padre estaba sentado con su periódico, nadie habló. Les pregunté, con una voz que intenté mantener estable, ¿qué significaba eso? Mi padre dobló el periódico, me miró, y con esa tranquilidad que siempre fue su forma de herir, dijo: Valeria, ya tienes edad para no depender de nadie, esta casa no es una opción permanente para alguien que no está contribuyendo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quise gritar, quise tirar las tazas, quise decirles todo lo que había callado durante años, cada pequeña humillación, cada momento en que había sentido que era menos que suficiente para ellos, quise decirles que los había amado con una lealtad que no merecían. Pero no dije nada. Agarré las maletas, caminé hacia la puerta, y cuando estaba a punto de salir, me volteé una sola vez, los miré a los dos, a mi padre con su periódico, a mi madre con su café, y les dije, en voz baja pero clara: está bien. Solo eso, está bien. Y cerré la puerta. Me senté en el escalón de la entrada con las 2 maletas a mis lados y el frío de la mañana en la cara. Mis manos temblaban, pero no de frío, era otra cosa, era algo que tardé varios minutos en reconocer como liberación. Porque en ese momento, parada en la acera de la casa donde crecí, con 32 años y sin trabajo y con el corazón destrozado, recordé algo. Recordé que tenía una terraza con vista al mar. Recordé que había unas bugambilias que había plantado yo misma y que habían sobrevivido. Recordé que en algún cajón de una casa pequeña de paredes blancas había una llave que solo yo tenía. Llamé un taxi, metí las maletas en el maletero y le di al conductor una dirección que ningún miembro de mi familia conocía. Llegué a la casa a media mañana, el camino costero, con el olor a sal ya perceptible desde los últimos kilómetros, fue borrando algo dentro de mí, no el dolor, no todavía, pero sí esa asfixia, esa presión constante de ser siempre poco. Abrí la puerta, el olor a madera y a mar me recibió como siempre, dejé las maletas en el centro de la sala, me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá, y entonces sí lloré como no había llorado en años, lloré por el trabajo, por mis padres, por todos los años en que esperé que me miraran de verdad, lloré hasta que no quedó nada más que llorar. Y después, cuando el llanto se fue agotando solo, me levanté, fui a la cocina, hice café, salí a la terraza. El océano estaba ahí, igual que siempre, indiferente, enorme, perfecto. Las olas no sabían que yo había perdido mi trabajo, el horizonte no sabía que mis padres me habían echado, el cielo, de ese azul profundo y limpio de la mañana costera, no sabía absolutamente nada de mi vida. Y eso, por primera vez, se sentía exactamente como lo que necesitaba. Pasaron semanas, luego meses,
Encontré trabajo nuevo, mejor pagado, en una empresa que valoraba lo que yo sabía hacer. Empecé a hacer pequeñas renovaciones en la casa, no porque la necesitara, sino porque me gustaba, porque cada cambio era una decisión que tomaba yo sola, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Mi familia intentó contactarme algunas veces. Daniela mandó un mensaje preguntando cómo estaba. Rodrigo llamó una noche, torpemente, sin saber bien qué decir. Mi madre dejó un par de notas de voz que escuché una sola vez. Mi padre no llamó, lo que me dijo más sobre él que cualquier conversación que hubiéramos tenido. Hubo un momento, meses después, en que mi madre vino a verme. Alguien le había dicho, no sé cómo, que yo vivía en una casa cerca del mar. Llegó sin avisar una tarde de domingo, con una bolsa de pan dulce que era su forma de pedir disculpas sin pronunciar las palabras. La dejé entrar, le hice té, se sentó frente al océano durante un largo rato sin decir nada, y luego, sin mirarme, dijo, «No sabía que tenías esto». No, le respondí, «No sabías». Hubo un silencio largo, no el silencio incómodo de antes, sino uno diferente, uno que pesaba de otra manera, con honestidad en lugar de evasión. Ella no pidió perdón ese día, no lo esperaba. Algunas personas no tienen las palabras para eso, o las tienen pero no saben cómo usarlas. Lo que sí hizo fue quedarse hasta el atardecer, y cuando el sol empezó a caer sobre el agua, la vi limpiarse los ojos con discreción, pensando que yo no miraba. Miraba, siempre había mirado. Pero ya no necesitaba que ella lo supiera. Hay una versión de esta historia en la que el final es un reencuentro emotivo, en que los padres reconocen su error, en que la familia se reconcilia y todo queda resuelto bajo el cielo del atardecer. Esa versión existe en las películas. En la vida real, las cosas son más lentas, más incompletas, más humanas. Lo que sí puedo decirte es esto. Hay noches en que me siento en la terraza con una copa de vino y escucho el mar, y pienso en todo lo que me costó llegar aquí, no solo perder el trabajo, no solo esa mañana con las maletas, sino todos los años anteriores, toda esa energía que gasté tratando de ser suficiente para personas que no sabían ver lo que tenían frente a ellas. La casa no me salvó, eso sería demasiado simple, pero me recordó algo que había olvidado, que yo era capaz de construir algo hermoso sin que nadie me lo enseñara, que podía elegir la vida que quería sin pedir permiso, que el amor que no me dieron, podía dármelo yo misma, de maneras que nadie más habría imaginado. Mis padres hicieron mis maletas la noche que perdí mi trabajo, no sabían que yo tenía una casa en la playa, no sabían muchas cosas sobre mí, y quizás yo tampoco sabía todo sobre ellos, sobre sus propios miedos, sus propias heridas, las maneras rotas en que aprendieron a querer. Pero eso ya no es mi carga. Las bugambilias de mi jardín florecieron de nuevo este año, nadie las plantó con cuidado, nadie las regó con método, solo crecieron porque encontraron tierra y agua y un poco de sol. A veces, eso es suficiente.